Hola, soy Guadalupe Trejo Y yo soy Ale Salcido. y juntas somos Demente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Sí, se vuelve un día como que ya se va haciendo leyenda urbana, ¿no? Ajá, y que todo el mundo dice, es que es 19 de septiembre para la gente Oye, ya viene a ser como martes 13, ¿no? Ajá, pero es así como Anual. en México es así de, es que el 19 de septiembre, y hay memes por todos lados, porque los mexicanos, la verdad, nos pintamos para Memes, eso. stickers, bromas, todo. La gente que nos escucha o que reescucha este programa en nuestras plataformas digitales, hoy estamos transmitiendo en vivo este día 19 de septiembre y en México obviamente celebramos, no puedo decir que celebramos, pero es un día que conmemoramos, recordamos, nos reímos, de repente nos asustamos, No, y también sacamos memes. al final sí ¿no? es un día que conmemoramos porque es un día de tragedia, ¿no? Sí. Muchas muertes y muchas separaciones familiares y pérdidas y muchas cosas. Sí, y un día como hoy, un 19 de septiembre, obviamente ha sido muy coincidente en lo que es México, que en 4 ocasiones ha habido temblores en la misma fecha y justamente muy parecido a las horas, ¿no? Sí, eso ha sido muy, pues extraño, ¿no? Coincidencias muy extrañas. Tuvimos el temblor del 95, tuvimos el temblor del 2007, del 2019 y me falta uno porque son 4, por ahí me falta una fecha. Es que hubo uno que fue en 7, que no fue en 19, el 75, ¿no? 85. Ajá, ese sí lo mencionamos. 85, 2007, 2007, 17, perdón. y 19. Sí, ahorita corroboramos la información, pero sí, es así. Uh-huh. Entonces, son como muchas coincidencias y por eso también los mexicanos decimos, bueno, y obviamente estamos hablando de los eventos más trágicos que ha tenido México, sin embargo, sí hay manifestaciones en septiembre de temblores y los hemos tenido este mes, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero sí los hemos tenido no tan fuertes, y yo espero que no ha terminado el 19, espero que así siga, porque sí nos pega muchísimo susto. Y obviamente hoy el tema es cómo afectan estos desastres naturales a nuestras finanzas, y quisimos hacerlo justamente hoy conmemorando este tipo de situaciones y este tipo de eventos que nos afectan muchísimo en las finanzas y que muchas veces no prevemos, ¿no? En nuestras casas, generalmente no se prevé. Yo creo que todos los desastres naturales sí pueden tener un impacto a nivel emocional, ¿no? Para empezar, y también a nivel financiero, ¿no? Y la mejor manera de proteger nuestros activos es recordando. Porque yo creo que como mexicanos particularmente tenemos una memoria que olvidamos muy rápido. Sí, porque como te decía en un principio, se vuelve ya un chiste, ¿no? O sea, ya nos reímos. Se nos olvida la tragedia. Se nos olvida la tragedia y entonces ya vienen los memes y los stickers con tu bolillote y todo este tema. Pero realmente si hacemos conciencia, ¿no? De que los huracanes, los incendios forestales, que también en México nos atacan mucho, las inundaciones, huracanes en playa, toda esa parte, sequías. Pues que casi todos son fenómenos climatológicos extremos, pueden causar daños bastante fuertes, ¿no? A nivel emocional, a pérdidas humanas y por supuesto mover nuestras finanzas. Claro, y yo aquí quiero recalcar, porque es súper padre tener un país tan lleno de diversidad climática y temperaturas muy diversas desde el norte hasta el sur, que está muy diverso, y por esa misma obviamente situación, hidrografía, geografía, etcétera, etcétera, tenemos de todos, como bien comentaba, tenemos desde calor extremo, huracanes, inundaciones, incendios forestales, sequías, terremotos, tornados. Bueno, tornados no hemos tenido así como muchos. Ajá. Tsunamis o tornados de tsunamis. Obviamente, volcanes, estamos aquí muy cerca del volcán. Entonces, todo esto tenemos por la gran majestuosidad que tiene nuestro México, ¿no? Y septiembre, aparte de nuestra independencia,
que lo festejamos cañón. Que me encanta la parte que de los memes o de esta parte que nosotros los mexicanos tenemos siempre de hacer, como decimos nosotros, guasa, Ajá. ¿no? De todas las cosas serias. La parte de y retiembla en sus centros la tierra, de nuestro himno nacional, ¿no? Que dicen Y literal lo hacemos, exactamente. ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, junto a estos eventos y patrones climáticos, la verdad hay pérdidas, no solamente de pérdidas humanas, sino también y de cuestiones de inmuebles, sino también de cosechas, de falta de productos, sí. De escasez obviamente en Sí. cuestiones alimentarias, agua, electricidad, empiezan a subir los precios. Eso es súper. Y realmente es muy curioso porque, por ejemplo, comentábamos hoy en la mañana en el caso de Jojutla aquí, que tuvimos Sí. pues bastante fuerte el tema del terremoto, del sismo, y hablando en el tema que corresponde a mi sector, pues Jojutla era un pueblito, ¿no? Que de alguna manera no era tan valorado, no tenía tanta plusvalía, y curiosamente cuando pasó lo del terremoto, se vendieron muchas propiedades, por ejemplo, avenidas principales, centro, etcétera, a muy buenos precios, y ahorita no tienes idea la plusvalía que tiene. Sí, claro, porque obviamente de un susto dices, me quiero ir de aquí porque el epicentro fue muy cerca y dices, ya no quiero porque puede volver a pasar, y sales corriendo y dices, lo único que quiero es salir de aquí, ¿no? Sí. Y obviamente también esto nos da pues una afectación en las finanzas, porque voy a dar algo más económico de lo que es, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y hoy la verdad quisimos tocar el tema para hacer conciencia de todo lo que nos afecta, la parte de los desastres naturales, y hoy específicamente los sismos, ¿no? Y es que la verdad es que si somos conscientes, todos estos cambios, o bueno, cambios, más bien fenómenos climatológicos sería la palabra adecuada, nos causan daños bastante tangibles, como yo les decía, en lo emocional, en lo financiero, y puede ser en la casa, en el negocio, en el parque, en lo público. O sea, realmente no hay como una regla, ¿no? No respeta en ese sentido todo lo que hay. Y bueno, hay varios pasos, ¿no?, que podemos hacer para prevenir. Les traemos mucha información, y eso es lo interesante de eso, ¿no? Como rescatar la parte que sí podemos prevenir de alguna manera, aunque a lo mejor el daño como tal no lo podemos evitar, ¿no? Evitar en esta Así parte. es. Sí, porque pues son fenómenos de la naturaleza que definitivamente no podemos estar previendo, pero sí podemos tomar acciones desde tener lo que por ahí dicen en la televisión, en el radio, tener una mochila de emergencia. Sí. Yo quisiera que de la gente que nos escucha y que nos ve, alce la mano y nos diga, yo sí tengo mi mochila de emergencia, ¿no? Y por ejemplo, eso es lo que te decía de que en México olvidamos muy rápido, ¿no? Porque pasa un desastre y todo el mundo dice, oh, no tengo mi mochila de emergencia, y entonces en ese momento vas, la armas y todo, pero pasan 4 o 6 meses y sacas tu pasaporte porque lo vas a usar, y sacas la linterna porque se fue la luz y vas a cambiar el fusible, y etcétera, 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 y cuando te das cuenta ya no tienes una mochila de emergencia. Claro, y de repente dices, ya me acordé que por ahí vi un meme que decía, ya me acordé, es septiembre, voy a armar mi mochila de emergencia, ¿no? Sí, pero realmente es algo que deberíamos tener siempre, porque además fíjate que tomamos un curso muy interesante hace como 15 días, que tenía que ver con los inmuebles, de qué tienes que revisar después de un sismo. Y la persona que nos estaba dando el curso nos decía que antes Morelos no estaba en la zona sísmica, que era como muy raro que temblara en Morelos, pero ahora obviamente por los movimientos que va teniendo la tierra y todos los cambios, incluyendo el climático que nos ha afectado tanto a nivel internacional o global, pues ya somos parte de la zona sísmica. Sí, ya somos parte de la zona sísmica, y dijeras, me quiero mudar a donde no haya riesgo climatológico, en todos lados vas a encontrar. Sí, ¿no? O por ejemplo, ahorita todavía Querétaro no está en una zona sísmica, o Querétaro no sienten los sismos, por ejemplo. Pero, y eso así nos pasaba en Morelos, pero debido al movimiento y a los cambios que ha habido, ya estamos dentro de una zona sísmica, entonces nunca puedes decir, aquí no va a pasar. Sí, aquí nunca ha temblado, ¿no? Sí. Porque sí suele pasar. No, y júralo que en algún momento va a pasar. Y porque cambia, así es. Y obviamente, ¿cómo nos afecta esto en nuestras finanzas? Simplemente el hecho de no tener una mochila de emergencias.
O sea, el hecho de que no quiero yo ser fatalista, pero sí comentarles, o sea, sí que se pusieran en ese lugar de decir, bueno, que llegase a pasar algo y no tengo ni mi identificación, ni mi pasaporte, o sea, ¿quién soy? O sea, para empezar de ahí, ¿cómo, o sea, en ese momento, pues todo mundo somos iguales, ¿no? Para todo tipo de instituciones de salud, para las instituciones de gobierno, o sea, todo mundo somos iguales. Y además pasa algo muy curioso, porque tienes toda la razón, y ahorita en esta época tecnológica es tan fácil que te encuentren o que te ubiquen. Sí, claro. Pero en una situación de desastre, lo primero que se cae son los sistemas y la luz. Y entonces, ¿cómo le haces, no? ¿Y cómo le haces para, o sea, yo creo que lo primero que tendrías que poner en tu mochila de emergencias tendría que ser una identificación, una copia, si tú quieres a color, si tú quieres una copia en mi cara, o ay, si quieres además una copia, porque mira, ¿no? A mí, por ejemplo, me impresionas tú que eres tan precavida es la palabra, y por ejemplo, y tan ordenada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta tu sistema que tienes, de que todo lo tienes en internet, por folders, por esto, por lo otro, ¿no? O sea, identificación, incluyendo tus análisis médicos, ¿no? Por fecha y orden alfabético, y eso me encanta. No, por eso me encanta porque es un orden padrísimo. Sin embargo, en una situación como esta, necesitas lo físico. Sí, lo tenemos también físico, Armando, pero dejemos el balcón y vamos a regresar con el siguiente tip. Regresamos. Al revés, no balcón, lo admiro. Estamos aquí otra vez de regreso. Ay, sí. No, pero estábamos comentando algo muy interesante. Fíjate que en ese curso que tomé, y si me lo permites, puedo compartir el video del curso con la gente de marketing para que lo suban a la página, porque la verdad está muy, muy, muy interesante. Ellos incluso nos compartieron un manual para que con nosotros como profesionales inmobiliarios sepamos revisar. Obviamente en caso de un desastre sí necesitas un nivel técnico, si hay gente especializada para hacerlo, pero lo básico, por lo menos a que tú sepas decir si necesita venir un experto o esto aguanta, ¿no? Claro. No hay un problema de riesgo en tu casa. Algo que me llamó muchísimo la atención, no sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero es que son más seguros los pisos altos que planta baja. Sí, eso me impresionó. Yo lo he aprendido también en la parte de la experiencia de los seguros, porque comentábamos tras bambalinas que, varias aseguradoras nos han capacitado a un sector de agentes para, obviamente, la parte de los seguros de daños tanto de empresas como de casas y en el caso de inmuebles, y algo que nos decían que es la importancia de tener un plan de protección civil, y también comentábamos tras bambalinas la importancia de que si tenemos adultos mayores en casa, las condiciones de cómo deben de estar ellos en sus habitaciones, en sus lugares, que puedan salir rápido, que no haya riesgo, que si llega a temblar no haya algo que se caiga y que los obstruya la salida. Porque nosotros siempre decimos niños y adultos mayores, pero en este caso... No, niños y mujeres primero. Eso era antes, amiga. No es cierto. Pero sí siempre hacemos una diferencia con proteger a los niños y a los adultos mayores, pero hay una gran diferencia, porque a un niño, a lo mejor va a ser muy exagerado mi comentario, pero lo haces bolita y lo metes abajo de una mesa, o lo avientas por una ventana, o cosas así, que a lo mejor un adulto mayor no puede hacer, o que a lo mejor es más riesgoso sacar a un adulto mayor en esas condiciones que dejarlo dentro de casa, ¿no? Entonces, sí es importante también, como siempre decimos, que nos informemos. La verdad es que ahora, además de tutoriales y información en las redes y todo eso, hay muchos expertos, ¿no? Como por expertos inmobiliarios, expertos en seguros, que te van a ayudar a cuidar este por patrimonio. Por ejemplo, los ingenieros, las cámaras, ¿no? Por ejemplo, ahorita me gustaría hacer la mención de CEMIC, que es la Cámara de los Constructores, o el Colegio de Ingenieros Civiles, o el Colegio de Arquitectos, que nosotros nos podemos acercar y, por ejemplo, oye, yo quiero llevar esta plática a la escuela a mis hijos. Sí, claro. ¿No? O a mi empresa, o quiero hacer un curso para familias. Y también nosotros tener esa disposición de asistir y aprender. Sí, porque muchas veces no tienen costo. Incluso, obviamente, hoy estamos hablando de cómo afectan las finanzas cómo afectan los desastres naturales en tus finanzas, pero también cómo las puedes proteger
para Sí. que justamente no te pase este tipo de cosas. Y obviamente hay cursos, hay asesorías que no tienen costo y puedes aprender muchísimo y prevenir muchísimo. Y que Y además cultivar si no esta las hay cultura. como tal, o sea, a lo mejor yo voy al colegio de ingenieros y no existe una plática como tal, pero sí puedes acercarte y pedirla. Y yo te apuesto que ellos tienen mucho más acceso a la gente, a los conocedores, a los expertos, que sí los pueden asesorar en esto. Y obviamente también yo les quiero decir, una parte muy, muy importante es, tengan también la cultura del seguro. La parte Sí. de la cultura del seguro, ¿por qué? Porque tienes Correcto. no sé, No sé qué a lo llaman. mejor, no sé, 3 millones de tu inmueble. Sí. Y esos 3 millones de tu inmueble, pues obviamente no van a valer lo que vas a pagar por el seguro de tu casa. El seguro de tu casa es, no sé, a lo mejor 3,000 pesos al año. Sí. Es el 1% o el 0.01%, no sé, de lo que van de tu casa. Y en este tipo de situaciones, en el desastre natural, pues Y obviamente eso es algo muy común. está muy, muy cubierto. Eso es algo muy común que a la gente le tiene miedo, por así decirlo, a comprar, por ejemplo, un seguro Sí. de desastres. Yo lo he comentado en un par de ocasiones que ha salido el tema en el programa, que a la hora que ocurre el desastre tú dices, ¿quién me va a pagar esto? En las situaciones, por ejemplo, nosotros de condominios, ¿no? Sí, Que tú claro. dices, es que ¿quién me va a pagar tal daño? Pues ¿cómo que quién? No, o sea, no es culpa de nadie. Sí, Me claro. refiero del condominio o de la gente que lo habita o de la seguridad, etcétera. Entonces es bien, bien importante, vuelvo al punto, que se informen, Sí. porque no es caro y vale 100% la pena. Y te va a cubrir los principales situaciones de, obviamente, desastres naturales, huracanes, incluso hasta incendios, ¿no? Sí, claro. En la parte de esta parte de incendios. Y la verdad es que son muy económicos en la parte de economía. Y te va a cubrir muy bien. Y a lo mejor mucha gente dice, porque me ha tocado, son 3,000 pesos al año y mi inmueble cuesta 3 millones, ¿no? Es que estoy tirando el dinero a la basura. No. ¿Cuántos años tienes que pagar 3,000 pesos al año? ¿No? ¿Cuántos 3,000 pesos durante cuántos años vas a tener que pagar para que se llegue a pagar tu inmueble? O sea, para que llegases a pagar otro inmueble de la misma, completo de tu inmueble. ¿no? El completo de tu inmueble, para que en un desastre natural te lo puedan pagar completo, Y ¿no? fíjate que es curioso, porque así como el tema de los seguros, ahora la verdad es que no es algo que yo había pensado, sino que ahora que tomamos este curso, que me gustó mucho, nos lo hicieron notar. Ahora por la nueva NOM 247, nosotros como inmobiliarios que nos dedicamos a esto en casa habitación, que debería ser en todo, pero la NOM 247 solo es para casa habitación, sí te piden un dictamen cuando ahora, eso es nuevo, cuando vas a vender la propiedad. Ya por ley tienes que tener un dictamen. Pero sí es importante que si tú ves una grieta, que si tú ves algo que no te gusta después de un sismo, insisto, acudas a los profesionales. Ahí sí les y voy a por decir. lo menos vengan a ver tu casa para ver qué tanto riesgo, aunque no sea como tal un dictamen. Sí, yo ahí les voy a decir, ahí sí no vean tutoriales de internet de cómo tapar grietas, no. Ay, compra este producto maravilloso para tapar grietas, no, porque obviamente está en juego tu vida. Y fíjate que te voy a platicar el caso de una persona, un cliente mío, estaba en su casa así, con su bebé pequeño de, ¿qué te gusta? 4 años, estaba acostándolo después de comer, o saliendo de la escuela y estaban esperando que hicieran la comida, y estaban acostados en la cama y de repente le dicen, ya está la comida. Se levanta con su bebé para darle de comer, lo sienta en la sillita y todo, y de repente oye un estruendo tremendo, ¡pras!, ¿no? Así horrible. Justamente el techo de donde estaba su cama se cayó completo encima de la cama. O sea, se hubiera quedado 10 minutos más en la cama. 3. O sea, ¿para qué quieres? Y dices, wow, y todo por no prevenir ciertas situaciones, ¿no? Ciertas verificaciones de la casa. Así es. Y dices, wow, o sea, la verdad el cliente estaba, es que me salvé de milagro, o sea, y obviamente la aseguradora pagó, etcétera, etcétera, eso es lo de menos, ¿no? No, pero el susto y el pensar. Y la verdad, dices, como tú dices, ahí sí yo también les diría, no vean tutoriales, ¿no? Exacto. Sí es cierto, porque tú puedes ver una grieta, ¿no? Y tú dices, ay, solo se abrió tantito, ¿no?
pero puede ser una grieta súper peligrosa o puede ser una grieta que no va a pasar nada, ¿no? Claro. Que sí la arreglas y no hay ningún tema. O ya hay otras que sí se tienen que reforzar, que incluso tienes que tirar un muro, lo que sea, y volver a construirlo, etcétera, para no poner en riesgo tu inmueble. Y ahí te voy a decir algo, ¿por qué, por ejemplo, como papás, y lo voy a decir así, pues se oye crudo y es la verdad, ¿por qué como papás sí le exigimos a la escuela que después de un sismo nos asegure que la escuela es segura para que los niños regresen a la escuela y no verificamos nuestra casa? Nuestra propia casa. ¿No? Donde los hijos duermen, están, juegan, brincan, etcétera, etcétera. Y lo mismo ¿no? pasa con tu oficina, ¿no? Claro. ¿Cuántas familias tienes de alguna manera dentro de tu oficina? Y porque si reclamas cuando algo le pasa a tus hijos fuera de y en tu propia casa, no te aseguras, no prevés, no revisas, no, o sea, hay un poco como de incoherencia, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, al final de cuentas aquí lo que nosotros hoy tratamos es de tratar de evitar que estos desastres naturales afecten las finanzas y sobre todo también cómo prevenir que afecten tus finanzas, porque obviamente hemos visto y hemos escuchado por todos lados experiencias y pláticas de gente que ha perdido todo, literalmente todo. Y tú estabas comentando ahorita haciendo referencia al tema de los seguros, la verdad es que cuántas veces a lo mejor sí tenemos un seguro, pero no revisamos nuestras pólizas, ¿no? Entonces en el caso de que ustedes tengan un seguro, insisto, infórmense para que lo conozcan, porque no es caro. En el caso de que ustedes ya tengan uno, revisen su póliza, ¿no? Claro, porque volvemos a lo mismo. Actualícela. No sabemos si está vigente, si no está vigente, qué me cubre, qué no me cubre. A lo mejor si la compraste, tuviste la precaución o el compromiso de comprarla, revisa tu póliza, ¿no? Ese es el punto número 1, ¿no? Y también otra de las cosas que ahí, revisa tu casa, ¿no? Sí. Revisa tu casa, como dice Ale, y también independientemente, yo me voy a atrever a recomendarles también a Ale en ese sentido, porque es muy buena para llegar a un inmueble y detectar las cosas. Digo, me ha pasado, la he visto en acción y de repente entra a un inmueble y a ver, mira, es que aquí no está pintado, aquí hay fuga, aquí hay humedad, aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí se le cae, aquí está esta grieta, ten cuidado. O sea, sí, realmente también los asesores inmobiliarios certificados son muy buenos y están capacitados para poder detectar. Y sabes que es otra ventaja, el punto en que nosotros estamos agremiados y que tenemos alianzas, ¿no? Porque a lo mejor yo no soy experta, sí puedo detectar algo o una zona de riesgo, pero yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hablarle a mi amigo que es ingeniero civil y que él hace esto para que venga y nos eche una manita con esto, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es muy importante. A lo mejor si tú no tienes el conocimiento como tal, sí a lo mejor lo básico, pero ya puedes tú conectar también a tus clientes con la gente especializada en caso de que haya algo de riesgo, ¿no? Y te voy a decir algo también súper importante para tus finanzas y el cuidado de tus finanzas en este tipo de situaciones es que sepas distinguir cuando necesitas un arquitecto cuando necesitas un ingeniero, porque de repente dicen es que están peleados el ingeniero y los arquitectos y no sé qué, y hacen lo mismo, pero no, y ahorita vamos a regresar aclarando esta situación. Regresamos. Y bueno, ahora sí, regresando a nuestro trágico tema. Nuestro trágico tema. Sí, no, la verdad es que es todo un tema esto de los desastres naturales y la impotencia de no poder prevenirlos. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer un programa, aquí lo voy a anotar, de cómo integrar una mochila de emergencia para estos casos, porque de hecho el siguiente programa es el de qué integra mi fondo de emergencia, pero estamos hablando sí, es el programa que sigue, que integra, cómo se integra mi fondo de emergencia, pero sería bueno especificar qué es lo que tiene una mochila. Sí, o por lo menos darle un pedacito, porque la verdad es que es algo importante que aunque todos sabemos qué debemos tener, la verdad es que no. Sí, la verdad es que debes de tener obviamente tus identificaciones, copia de ellas, algo, obviamente tiene que ser algo muy sencillo de transportar, incluso se menciona que tienes que tener una memoria con tus documentos, obviamente principales, ¿no? Acta de nacimiento, identificaciones, obviamente hay que tener algo donde, una linterna, algo con que puedas romper, alguna navaja. Y además estarla actualizando, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo tengo por aquí una listita de algunas cosas que tienes que tener, como tú decías, una linterna con pilas, una radio AM/FM,
agua natural, y por ejemplo aquí nos menciona alimentos no precederos, pero obviamente tienes que estar revisando las fechas de caducidad y actualizándola, ¿no? Ropa, me llamaba mucho la atención lo que tú mencionabas ahorita, la cobijita térmica, ¿no? Que esas son muy prácticas, no pesan, etcétera, seguramente las conocen. Un cambio de ropa, encendedor o cerillos, papel de baño, toallitas húmedas, esto es bien importante, un silbato. Ah, sí. ¿No? Que a cualquiera se nos puede olvidar, pero es súper, importante. Los documentos, y me parece increíble lo que tú estabas diciendo, que además de tener una copia de tus documentos, los tengas en USB, ¿no? Sí. A lo mejor tú dices, estoy en una tragedia y es complicado, pero ahí los traes por cualquier cosa. Sí, claro. ¿no? Duplicado de llaves, tanto de tu coche, de la oficina, de tu negocio, de tu casa, un botiquín de primeros auxilios, curiosamente dinero en efectivo. Sí. Y un directorio telefónico. Me encanta. Porque nadie nos sabemos los teléfonos. Yo creo que ahorita nadie se lo sabe. Sí, no. Y algo muy importante que nos dice ahí, y yo les recomiendo muchísimo, hay unas pulseras que yo he visto y que contienen todo lo que ahorita has comentado. Estas pulseras son de camping, son para gente que se dedica al campismo, y la misma pulsera está integrada por un, se puede decir lazo, una cuerda, sí, que la deshaces la pulsera y realmente tienes una cuerda muy resistente, ahí mismo tienes un encendedor, ahí mismo tienes una navaja, o sea, realmente las pulseras de camping son muy importantes y muy eficientes para este tipo de casos. Yo les recomiendo que las busquen, obviamente en internet, hay algunos lugares especialistas en camping que las promocionan y son muy buenas, sí. Se los digo por experiencia. Y ahora la verdad es que también pues debemos incluir, por ejemplo, las baterías que se cargan con el sol, o tú comentabas ahorita de una manual que yo no las conozco, sí. Pero está interesante tenerlas, cinta adhesiva, o sea, cosas con las que puedas resolver rápido emergencias, ¿no? Sí, y yo creo que independientemente tendrías que ponerte tú en alguna situación de emergencia en tu cabeza para saber realmente con qué más puedes complementar tu mochila de emergencias. Esto es súper interesante. Créeme que no es un gasto tan gravoso, pueden ser cosas que ya tienes en casa, que no vas a gastar y que realmente te pueden ser de muchísima utilidad. No, y además el tema de hablarlo en familia, ¿no? Eso me parece súper importante, porque tienes a lo mejor, por ejemplo, una mochila familiar, por así decirlo, ¿no? Porque hay alguna situación y bueno, jalas una mochila, pero también es importante algunas cosas por si tú te separas y por ejemplo, ¿no? A lo mejor traer una en el coche, porque a lo mejor tienes una en casa, una en el coche, una en la oficina, y por eso es importante, por ejemplo, lo que tú decías de los documentos en USB, o tener copias de tus documentos, etcétera, ¿no? Que ahora también con la cuestión de la inseguridad nos da un poco de miedo, pero la verdad es que nunca deja de ser importante. Y fíjate que algo también súper importante ahorita que comentas esto, también nosotros en un curso que tuvimos de seguros obviamente de daños, que ahorita vamos a platicar de eso, nos daban un tip muy interesante, que algo que debes de tener dentro de todo esto, de tu mochila de emergencia y tus situaciones de emergencia, es un plan familiar de... le llaman ellos de protección civil, pero no es como protección civil, yo lo veo más como lo hacen las empresas, un punto de reunión para que en alguna situación, en algún momento, tú no sabes dónde te va a ocurrir y a lo mejor tú estás trabajando, tus hijos en la escuela, no sé, en algún lugar, tengan un plan de acción que digas, ok, no se preocupen, porque suele suceder que en este tipo de situaciones los teléfonos se caen, o sea, no hay manera de comunicarte, entonces sí decir, no te preocupes, no pasa nada, no nos vamos a preocupar, pero nos vemos en tal lugar, ¿no? Sí. Y ya sabes que tú... Nos vemos en tal lugar o la otra, ¿no? Se reportan con X persona, ¿no? De alguna manera, obviamente es impredecible en muchas situaciones, pero a lo mejor si tú sabes que los teléfonos están saturados y a lo mejor hay una vecina muy cerca de la escuela, no sé, cualquier cosa,
te reportas con una persona, o sea, realmente un plan familiar de desastre. Y mucha gente no lo tenemos y esto sí puede llegar a afectar tus finanzas, no? Obviamente, tu salud, tu vida y la de tu familia. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de primero proteger nuestra integridad antes que nuestras cosas y todo lo que podamos poseer. Y es muy, muy importante esa parte, ¿no? Porque la verdad es que te vuelves loco. Yo me acuerdo en las últimas experiencias que hemos tenido, cuando no cuando no te contestan, por ejemplo, en el colegio. Sí, claro. No, porque lo que haces como papá a lo mejor es comunicarte al colegio, ¿no? De si están bien, no están bien, se cayó algo, no se cayó algo. Igual nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos familia en Ciudad de México, entonces es un tema, ¿no? Porque localizar a todos es un tema. Sí, aunque las comunicaciones están muy avanzadas y el WhatsApp y los grupos familiares. Que ahora funcionan muy bien en esas cosas, ¿no? Pero pues tú no sabes si no va a funcionar. Entonces, ¿saben qué? Nos vemos en tal punto, a tal hora. Bueno, no a tal hora, en tal punto saliendo. Sí, como puedas llegas ahí, ¿no? Llegas ahí, ¿no? Incluso hasta en las películas sale, ¿no? En las películas de los villanos dicen se separan y nos vemos en el punto acordado, sí, claro, ¿no? Y llegan ahí, ¿no? Y si no llega uno, entonces te empiezas a preocupar porque no ha llegado. Y sabes también que es súper, súper importante dar esa información a los niños, ¿no? Sí. Porque de repente también caen en crisis de ansiedad cañón y entonces no saben qué hacer, ¿no? En un desastre. Y algo también, el siguiente tip, acuérdense de ponerlo en sus olvidos que cuestan, por favor. Algo muy importante es, ahora ha estado muy de moda y yo creo que ya no es tanto de moda, sino ya es de parte de la familia las mascotas. Sí, entonces, ¿quién se va a encargar de agarrar las mascotas? ¿Pasa algo? A ver, tú agarras ¿Quién agarra la mochila? ¿no? ¿Quién agarra la abuelita? ¿Quién agarra al perro? Sí, claro. Sí, porque muchas veces, y me pasó en alguna ocasión, mi hija, ay, los perritos, y se regresa por los perritos, y yo, deja los perritos, no voy a dejar los perritos, sí, claro, ¿no? Claro. Y esa situación en ese plan de emergencia, pues sí, yo me morí más por mi hija que se regresó por los perros que por los perros, ¿no? En ese momento. Ahora digo, no, sí, hay que integrar a las mascotas. No, la verdad es que sí. Y lo interesante de esto es que a través de las tragedias que hemos vivido, no solo en nuestro país, sino en general a nivel global, pues van saliendo tips, ¿no? En base a la experiencia, va habiendo información que nosotros podemos aplicar antes, durante y después para evitar justamente, hablando en el tema de finanzas, un quebranto financiero por una situación de estas, y hablando en cuestión pérdidas generales, pues para evitarlas, ¿no? Sí, claro. O minimizarlas, a lo mejor. Claro, por supuesto. Y bueno, obviamente, ya pasando a cuestiones materiales, hay que tener lo que hemos platicado. Por ahí tenemos ya un programa, no recuerdo la verdad el nombre en este momento, pero sí hay que tener en cuenta los cuidados que deben de tener los inmuebles. Y obviamente Ale es una experta para ese tema. Alguna vez nos platicaste todo lo que hay que tener en el mantenimiento del inmueble. No hay que olvidar esa parte. Y fíjate que ahora este curso que tomamos hace 15 días a mí me sorprendió mucho. Fue un curso que nos compartió Canaco, que se me hizo muy interesante porque a pesar de que tengo toda la vida en los inmuebles, nunca nadie nos había dado un curso de sismos, específicamente qué se debe revisar después de un sismo, ¿no? Vamos a regresar con qué tenemos que revisar en un sismo o después de un sismo o incluso antes de un sismo. Regresamos. Regresamos aquí a Demente Financiera y la verdad este programa para cerrar de lujo, lleno de sorpresas porque nosotros no somos expertas, ¿verdad? En decir qué es mejor un ingeniero o un arquitecto, que yo creo que todos somos buenos, cada quien tiene lo pero suyo. Obviamente en este tema nosotros no somos quien para responder y obviamente aquí para cerrar con broche de oro está con nosotros el ingeniero Armando Núñez Iragorri, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias Armando por estar aquí con nosotros y tú mejor que nadie nos podrás decir a quién se acude después de un sismo para que te haga por ejemplo una revisión. Mira, lo ideal es acercarse a los colegios, sobre todo al Colegio de Ingenieros Civiles. Cualquiera de ingenieros civiles, ahí te pueden recomendar algún estructurista. Es muy importante, sí, acercarse con estructuristas, no a cualquier ingeniero, no a cualquier arquitecto. Es importante que sean especializados en estructuras. Eso, porque a lo mejor nosotros decimos, ay, el arquitecto que me hizo la construcción o que me hizo el diseño. Sí, tienes un amigo, ¿no? Que, oye, échale un ojito, ¿cómo ves esta grieta? Ajá.
Sí, no, hay que acercarse siempre con un estructurista, es muy importante. ¿Y qué tan importante es en este caso tener los planos, ¿no?, de la casa? Sí sirven mucho para hacer algún... Ayudan mucho porque, bueno, ya no llegas ciegas, ya vas viendo qué puntos debes de revisar o qué tipo de construcción. Uno también revisa de que no hagan modificaciones, porque luego ese tipo de modificaciones debilitan la estructura. Como por ejemplo, si diseñaron la casa para hacerla de 2 pisos, luego dicen, échale un tercero, no pasa nada. Wow. Pero luego los cimientos no están diseñados para eso y a veces es lo que ocasiona que se caiga una casa. El mismo subsuelo, ¿no? Porque el subsuelo está también, hay diseño, yo no sabía eso, lo aprendimos aquí con varios entrevistados, pero el mismo subsuelo está diseñado para ciertas construcciones o ciertos materiales, ¿no? Sí, se revisa siempre el suelo a ver qué capacidad de carga tiene. Entonces, en base de eso tú diseñas tu cimentación. Entonces, cuando le echas más peso a algo, no está diseñado el suelo y luego hay desacomodos de la tierra o algo donde puedes tener problemas. Oye, nos comentabas algo bien interesante antes de entrar al aire, que muchas veces si tú decides resolver o arreglar alguna fractura o algo que veas en tu casa, es contraproducente. Así es. Fíjate que las estructuras normalmente deben de ser flexibles, deben de tener cierto movimiento, precisamente para, en caso de sismo, resistir ese tipo de situaciones, ¿no? Las ondas, todo, que no le afecta a la estructura. Luego llega gente, son que se dicen, o el maestro de obras, o algún arquitecto que no tiene la experiencia, o cosas así, llegan y le meten refuerzos en lugares donde no debe de ir. Entonces, en lugar de ayudarte con la estructura, la rigidizan en ciertos puntos donde al rato provocan algún problema a fallas de columnas, fallas de traves, y eso también te puede provocar que se te caiga tu propiedad o tu... O que el daño se agrave, ¿no? Así, o lo agraves, exactamente. La verdad el siguiente sismo ya se cae de veras, ¿no? Sí, es bien importante acercarse siempre con un experto. Y antes de, Armando, ¿tú qué nos podrías recomendar como de revisar? Digo, no es que estés previendo que va a haber un sismo, pero por ejemplo ahorita yo quiero checar que mi casa no tenga un problema, ¿qué debo revisar? ¿O vale la pena que venga un especialista o a lo mejor alguien que te diga, oye, sí necesitamos hacer un dictamen estructural o no? ¿Cómo podemos tener cierta certeza de quiero revisar mi casa? Mira, para estar 100% seguro, acercarse a un perito, o sea, un estructurista que sea un perito y que te pueda revisar tu propiedad. Y normalmente, bueno, en las construcciones que ya tienen algunos años y ya han soportado varios sismos, importante revisar las estructuras, buscar grietas en traves o en columnas, esas son las más importantes, o en los muros, si tienes algún muro que alguna vez se te formó una X, eso es muy clásico, eso es muy peligroso. Entonces, sí, eso es cuando ya búscate a alguien, porque puede ser algún muro de que no es de carga y simplemente es un muro aparente, puede aparecer la X y no significa que tengas que tirar la propiedad. Entonces, es importante. No, por eso está interesante, sí, por ejemplo. Ahí con la pregunta que tú haces, a mí me brincó una que digo, bueno, vamos a suponer, tembló, yo nunca me di cuenta, o es más, acabo de comprar la casa, ¿no? De uso, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cada cuándo tendríamos que hacer un análisis estructural? Pues se recomienda como unos cada 5 años o después de un sismo, que Eso está interesante, cada 5 aunque años. cuando es calculado por un calculista, normalmente tiene una vida útil de unos 50 años una propiedad. Wow. Depende del diseño que hagan ellos, puede ser hasta de 30, depende de qué se necesite. Entonces, pero sí, lo ideal es que una propiedad a los 50 años ya se debilitó el concreto, ya el acero ya empieza a perder propiedades. Entonces es importante incluso las revisar. Instalaciones, ¿no? Porque después puede generar un problema la electricidad. Sobre todo la electricidad. Ya con el tiempo, los años, las humedades, todo empieza a causar problemas en la casa. Entonces ya normalmente a esa época, a los 50 años, ya necesitas empezar a cambiar instalaciones o darle una buena revisada a la estructura, que el concreto siga siendo óptimo. Y por ejemplo, vamos a suponer que fuera de 50 años, ¿qué tendrías que hacer? ¿Tirar la casa? No. Hay que revisarla, pero normalmente sale más barato tirarla y volverla a hacer. Por eso pierde valor. Luego por esos tipos de propiedades nada más lo venden como el valor terreno. Sí, por eso cada X tiempo en realidad tienes que hacer una remodelación
para tener ese mantenimiento, pero una remodelación fuerte, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros, como público general, creemos que una remodelación es, no sé, a lo mejor arreglar una humedad, pintar o cambiar los colores, pero realmente hay que meterse más profundo al tema de instalaciones, otros temas, ¿no? Sí, así es. Ya recuerda que antes no existían las televisiones, hace 60, 70 años, ¿no? O sea, no había, había una en la casa, ¿no? Y ahora tenemos en todas las recámaras, en miles de aparatos. Y uno va haciendo, la verdad es que uno va haciendo adaptaciones de, a ver, muévele aquí, pues ahora ponme una, y te lo digo por experiencia, ahora ponme aquí otro conector, ahora que ponme una llavecita de agua que necesito de este lado. Sí, adaptando. Claro, vas adaptando conforme vas necesitando. Y al rato un corto puede ser peligroso. Porque, oye, porque un desastre natural no nada más es sismo, ¿no? Claro, es un lo puedes causar tú también con un corto, un incendio. Sí, claro. Sí, si no puedes tener precaución en ese tipo de cosas. Eso me pareció súper interesante, cada 5 años un análisis. Sí, y además también, pues la recomendación que hace ahora lo de la NOM 247 es que antes de comprar tu casa también exijas de alguna manera un dictamen estructural. Por lo mismo, ¿no? A lo mejor quieres vender tu casa, tú sabes que tiene un daño porque hay mucha gente que espilla, ¿no? Lo reparas lo resanas nada como, más como o la forras de tabla roca de alguna manera y realmente tiene un daño, aunque siempre en una escritura dice, ¿no? Que de alguna manera tienes un cierto periodo para vicios y todo, casi siempre es en propiedades nuevas, no en propiedades viejitas. Sí, no, y es un año, ¿no? Normalmente. Y por ejemplo, en un análisis estructural, vamos a suponer, como dice Ale, yo de público general, ¿no? ¿Qué es lo básico que tendría que tener un análisis estructural? O sea, si me dicen, mira, te voy a hacer este presupuesto de tu análisis estructural, ¿qué es lo básico? ¿Qué incluye? ¿Qué es lo más básico que yo tendría que ver y decir, sí, está bien? O sea, sí me están haciendo un buen análisis. Depende mucho de la estructura y de lo que vayas a revisar. Hay unos que simplemente con que vaya el perito y revise y visualmente detecte cosas, puede él darte un resultado. Hay otras que no, que ya cuando son viejas, ahí necesitas sacar corazones de concreto para revisar, no necesitas hacer prueba. Ahora, no es lo mismo una casa, habitación, a un hospital o una planta. Una empresa, ¿no? Sí, algo ya más de peligro, ¿no? Que ya necesitas que dure mucho. Entonces, ahí sí ya es más profundo una revisión. Eso me encanta porque el día que yo supe que hacían ese tipo de análisis, o sea, porque te vas como que ellos son los expertos y lo visual, ¿no? Pero cuando sí hay realmente análisis como tal, está padrísimo. Y luego, por ejemplo, eso de corazón de concreto, me imagino que rompen y sacan algo, ¿no? Sí, sacas como un cilindro de cuenta y ya lo prueban, o sea, es con un taladro. Para ver resistencia, para ver que todo funciona. Yo como simple mortal veo que están rompiendo, digo, ya le están rompiendo algo, le van a faltar, ese pedacito le va a faltar a mi casa, ¿no? O sea, lo puedo pensar así. Sí. ¿No? Bueno, obviamente se repara. Hay ya productos muy, muy resistentes. O hay veces, hay unas pruebas ya muy modernas donde no es invasivo, no necesitas destruir, simplemente con un aparato puedes detectar el nivel de resistencia. Por eso está o del acero. ¿no? Sí. Y dijera, es que sí, suena lógico, hasta ahorita que lo está comentando, en mi cabeza dice, es lógico de que el acero con el calor, con el frío, se empiezan a oxidar, aunque no lo ves, se empieza a oxidar por dentro, luego hay filtraciones de agua, mala impermeabilización, es muy importante estar impermeabilizando tu casa cada determinado tiempo, cada 5 años o bueno, depende del impermeabilizante, pero sí es bien importante darle ese mantenimiento porque esa filtración va entrando en la losa y toca la varilla, empieza a generar corrosión y eso te acelera toda la destrucción de tu casa. Obviamente en el tema financiero, como siempre decimos, pues es mejor prevenir, ¿no? Claro. Porque son costos mucho más pequeños cuando tienes el problema o cuando se va debilitando y tiene un sismo y pues bye. Siempre es más barato, yo creo, que el mantenimiento que tener que reparar ya una propiedad. Sí, en este sentido. Wow. Bien interesante. Sí, y bueno, me queda claro que ahora vamos a incluir en nuestro presupuesto de toda nuestra comunidad de Demente Financiera un mantenimiento. No, ya habíamos comentado del mantenimiento, pero no del análisis estructural. Que cada 5 años tengas tu análisis. Sí, es bueno, una revisión, siempre. Y a partir, ¿qué será? O sea, si es una propiedad nueva, 1 año, bueno, podemos dar vicios ocultos, ¿no? ¿Y de ahí cuántos 5 años para poder hacerlo? ¿O? Sí, normalmente las propiedades nuevas, pues, están revisadas, están por la autoridad o cosas así, entonces no hay tanto problema. También se pueden acercar a Protección Civil, también ellos
pueden hacerte una revisión. Eso está interesante. Pero siempre es bueno en todas las propiedades, sobre todo después de un temblor, siempre es importante. Y de la misma manera, ¿no? Si tenemos un problema, no sé, por ejemplo, de un incendio, de lo claro. que sea, ¿no? Sí, de eso te problemas debilita la de propiedad. agua. Sí, te acelera todo. Una inundación. ¿Qué es lo que más te debilita? ¿El temblor, el incendio? O sea, el fuego, el dos. temblor, el Sí. agua o el viento, Sí, ¿no? pues un incendio te debilita el acero, o sea, todo el concreto, todo. O sea, debe estar diseñado para eso si lo vas a tener cerca de fuego. El agua, si no le das mantenimiento, también te va destruyendo. Y un temblor, uno chico, uno normal, no debe de haber ningún problema. Normalmente están diseñados para eso, pero llega uno como los que hemos recibido últimamente y pues no. Ahora sí que a veces el cálculo no es suficiente, porque luego se diseña para un tipo de temblor y llega alguno más fuerte o en otro sentido o algo cambió y te puede destruir tu propiedad. O sea, es muy variable. Y también, ¿sabes qué me gustaría resaltar? Nosotros siempre somos muy de promover el que consultes a los profesionales, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha gente que construye su casa, pues porque un día te quedó bonita una y entonces ya te dedicas a hacer casas y a venderlas. Por ejemplo, a mí me llega mucha gente así. Y porque el maestro, el tu compadre, sabe hacerlo, ¿no? y tiene muy buena y aparte visión. es tu compadre y entonces es muy bueno y te sale más barato. Pero a la mera hora que vienen los problemas, no es lo mismo una casa que construiste tú o tu amigo, que como dices tú, que es el compadre, el maestro de obras, etcétera. Y no por denigrarlos, porque hay gente de buena, muchísima experiencia y muy valiosos, pero a realmente acercarte a un experto, ¿no? Así es muy, muy, muy importante, y sobre todo especializado. Desde el inicio. Porque no porque sea arquitecto o que sea ingeniero ya significa que son especialistas en algo. No, el especialista en estructuras es muy importante. Es una persona que se dedica exclusivamente a eso, entonces es importante acercarse con ellos. No es lo mismo alguien que se dedica a pintar casas que otro que se dedica a hacer estructura. Claro, entonces siempre es importante. Por eso las matemáticas son importantes en esta carrera, porque haces los cálculos precisos y las matemáticas, pero es muy importante. No se equivocan, ¿no? Es muy importante porque siempre hay el tema de ingenieros, arquitectos. Yo creo que la combinación de los dos es una maravilla. Cada quien tiene su especialidad, ¿no? De alguna manera. Sí, se complementa una carrera con la otra. Complementa. Uno diseña espacios, hace que te sientas muy cómodo, el arquitecto, pero es a lo que se dedica, diseñar un espacio, sentirte cómodo. Cuando entras a una casa, a una habitación, te sientes muy cómodo cuando la diseña un arquitecto. El ingeniero se dedica más a hacer carreteras, puentes, y la estructura obviamente es algo que pues es mucho más fácil para nosotros, pero es más seguro, pero sin un arquitecto como que no nos complementamos. Eso es súper importante. Y se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero vas a quedar comprometido a volver a venir, obviamente completo. Ahorita nos vemos de acuerdo en la fecha porque este tema es muy, muy interesante y nos ayuda mucho a ahorrar en las finanzas. Muchísimas gracias por venir, aunque sea un ratitito. Sí, muchas gracias, Armando. No, gracias. Gracias a todos, gracias a nuestro productor en cabina, a nuestro productor estrella, a Rafa, a nuestros chicos en redes sociales, a Fabio, a Marco. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con muchos más temas interesantes. Hasta luego. Hasta luego.